Lo primero sería el resumen. Camacho. Que la primera pregunta es, ¿quién le mandó a hacer la comisión? La comisión para... La extradición de Fujimori. Ya. A ver, yo estuve involucrado con el tema de la extradición de Fujimori en dos momentos. Uno es cuando Fujimori llega a Chile y el otro es cuando llega a Lima después del largo proceso de extradición. Si me preguntas cómo llegué a ambas cosas, te resumo, trato de hacerlo rápido. Fujimori escapó del país, como todos conocemos, renunció con una carta al Congreso enviada por fax en el 2000. Luego de eso no se supo, o sea, se sabía que él estaba en el Japón, refugiado en el Japón, porque tenía doble nacionalidad, pero no se sabía cuándo iba a volver al país o si iba a volver al país, porque estaba en trámite un pedido de extradición desde el Perú hacia Japón. De pronto, un día domingo, ya no recuerdo bien ni la fecha, recuerdo que yo estaba en la jefatura de informaciones de política, de la sección política, que es como que la más grande del diario, porque el diario es muy, muy político. Entonces era un domingo, de hace más o menos, no recuerdo, me hubieras traído los... Pero este domingo estaba preparando más o menos los temas que iban a ir al día siguiente en la sección política, y recuerdo que Ángel Páez iba a cerrar ese día. Entonces mi labor era hacer, digamos, como que un rol de temas, ubicarlos en las distintas páginas, que más o menos si era domingo, los lunes más o menos teníamos unas 9 páginas de política. Entonces definir qué temas iban en las 9 primeras páginas del diario. Y en eso, que ya le había entregado el panorama a Páez, me pongo a ver un poco más en internet qué cosa había, y de pronto lanza una alerta de que Fujimori está en Santiago de Chile. Y yo dije, pero qué raro, eso debe ser una broma, ¿no? Y luego otra alerta y otra alerta y otra alerta, y de pronto todos los diarios de Chile estaban hablando de eso, de pronto las agencias de noticias estaban hablando de eso, de repente RPP confirmó la noticia, y de pronto era ya noticia del día, que Fujimori había dejado el Japón y estaba en Santiago de Chile. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que armar una nueva edición. De las 9 páginas que yo tenía no servía ninguna, porque Fujimori era la noticia del día. Que Fujimori hubiera dejado el Japón, su refugio en Japón, para venir a Chile, era como la noticia del día. Entonces el diario comenzó a buscar antecedentes, a hablar con abogados, cómo iba a empezar el nuevo trámite de extradición, cuáles eran los casos por los que estaba juzgado Fujimori, los antecedentes de otros presidentes que hayan buscado, digamos, una extradición viendo un país tan cercano. O sea, todo lo que se pudiera poner sobre Fujimori tenía que hacerse a partir de ese momento. Pero había una particularidad. Como yo había sido el jefe de informaciones ese día, el único que estaba libre era yo, porque ya, digamos, yo había cumplido mi trabajo, y entonces yo había entregado mis temas, ayudé un poquito más, pero en un momento Páez me dice, ya, tal persona va a hacer esto, tal persona va a hacer esto, tal persona va a hacer esto, y tú preparas tu mochila porque tienes que ir a Santiago de Chile. Ya, hágale. Entonces, habré salido del diario más o menos a las 4, el vuelo, digamos, que debió ser a la medianoche, pero salimos a las 2 de la mañana por unas cosas del vuelo, y llegamos al día siguiente, obviamente, a Santiago. Yo siempre pensé, como el diario es abiertamente opositor a Fujimori, o sea, no es una cosa que no negamos, siempre pensé, ¿qué va a pasar si yo, un reportero del diario, o sea, un representante de la República, hubiera estado frente a frente en una conferencia a Alberto Fujimori? Todo el tiempo del viaje estuve pensando, ¿qué le voy a preguntar? Y no sé si para mala o buena suerte esa conferencia jamás se dio, porque la policía en Santiago, los carabineros y el Poder Judicial, el sistema de justicia, nunca exhibieron a Fujimori. O sea, Fujimori estuvo primero detenido en un hotel y luego pasó a estar con arresto domiciliario en una residencia de un barrio lujoso de Santiago, pero nunca dio la cara obligado por la justicia. No es que él estuvo enmarrocado ni detenido como comparecen algunas personas presas, ¿no? Jamás hubo ese acontecimiento. Por lo tanto, el tiempo que yo estuve en Santiago nunca lo vi, porque estuvo retenido, recluido, y entonces fueron unos 4 días más o menos en que estuve en Santiago. Entonces lo que podíamos hacer era tratar de reconstruir dos cosas: cómo había llegado y
cómo el Estado iba a responder a esta, digamos, a esta estrategia que tenía Fujimori para que igual volviera, ¿no? O sea, porque la extradición ya no era con Japón, sino era con Chile ahora. Entonces tenía que empezar un nuevo proceso de extradición y como tal, es una especie de juicio la extradición, ¿no? O sea, en el que de una parte está el personaje, su defensa legal, y de otra parte está el Estado que pide que este hombre vuelva al territorio nacional para que sea juzgado en ese territorio. Entonces lo que se tiene que hacer es armar grupos de abogados, los que representan al personaje y los que representan al Estado. Entonces, ¿cómo armábamos un poco esa estrategia? Hablando con el abogado peruano y hablando con el juez que iba a ver la causa. Entonces estaban otros medios, también estaba el Comercio, estaba Perú 21, por el Comercio estaba Renato Cisneros, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Por Perú 21 era una colega que ya no trabaja en medios. Entonces era como que la competencia, ¿no? O sea, ¿quién consigue la pepa del día? Por ejemplo, me acuerdo que el segundo día yo logré hablar con el juez que iba a ver la causa, mientras mis colegas estaban esperando un poco en Gendarmería, que era donde habían llevado a Fujimori. Yo fui a juzgados, en lo que es el Palacio de Justicia en Santiago, y de pronto el juez me abre la puerta y nos fuimos 20 minutos y eso era la pepa. Entonces el día siguiente se una entrevista grande a página en el diario, era como que nadie más la tenía. Al día siguiente me confié, porque yo, dicho sea de paso, había viajado con el jefe de fotógrafos de acá, que era chileno, y tenía muchos contactos en La Tercera, en el diario de Chile. Entonces, digamos, ese día, la noche previa, como que nos tomamos un par de pisco, que no es tan bueno como el nuestro, pero nos quedamos muy cansados y de pronto no escuchamos en la mañana la radio de Chile, que es como una guía, ¿no? Como lo que siempre, si estás reporteando para el día, tienes que escuchar siempre las radios. No es como acá, ¿no? Cuando un jefe de informaciones llega al diario, lo que escucha es RPP o está viendo la tele, ¿no? Igual allá tenías que escuchar radio cooperativa. Y de pronto, en radio cooperativa se presenta el abogado del Estado. Entonces mis colegas del Comercio Perú 21 van allá, lo ubican, hablan con él, y yo no tenía claro qué había pasado, y bueno, al día siguiente me ganaron. O sea, como yo les gané, luego al día siguiente me ganaron. Entonces, más o menos así era la cobertura. Habían muchas órdenes que venían de Lima, en la mañana, en la tarde, en la noche. Esa era la época de Gustavo Borretti como co-director del diario. El jefe de informaciones del diario, que era Percy Ruiz, me pedía una cosa. En la tarde me llamaba Charlie Castro, que es el subdirector del diario, y me pedía otra cosa. Y a las 8 de la noche me llamaba Gustavo Borretti para pedirme otra cosa. Entonces tenía como 3 pedidos de información que eran súper difíciles, ¿no? ¿Quién lo financia? ¿Qué personajes chilenos están con él? ¿Qué casas son en las que iba a habitar? ¿Con cuántas personas está ahí? ¿Si está medicado? O sea, demasiadas cosas que yo no podía saber con 4 días, y menos en un país que no conocía. Era súper difícil, pero creo que era lógico que te pidieran tanto, ¿no? Te exigieran tanto. Al final yo supongo que habré conseguido pues, el 10% de lo que me pidieron. Pero bueno, fue un momento importante, ¿no? Fue el inicio del proceso de extradición. La extradición tomaría al menos 1 año o 2 años. Y luego, claro, volví y luego seguí siendo un reportero de la sección política, pero ya la cobertura del proceso como tal, de la extradición, pasó a manos de las secciones judiciales, que la dirige César Romero. Cuando se da el fallo favorable al Estado para que Fujimori salga del territorio chileno y venga al Perú, César está en Santiago, por ejemplo. Cuando Fujimori es traído al Perú en un vuelo de la Fuerza Aérea Chilena, el diario, como ya sabía que un día después iba a venir, arma todo un equipo con una cobertura grande sobre la llegada de Fujimori, y ahí me incluyen en el equipo que tenía que estar en el grupo aéreo número 8, porque supuestamente Fujimori llegaba en el avión al grupo aéreo número 8 y luego cogían una avioneta que iba a ir por Fawcett hasta donde le correspondiera estar detenido. Pero eso no se hizo. El avión llegó y un helicóptero salió directamente hacia la Diroes. Entonces yo me quedé sin mucho que cubrir. Sin embargo, pude ver algunas cosas, algunas personas que lo habían ido a visitar o a ver o que trataron de verlo. Pero digamos, la segunda parte, el final de cómo me involucré, digamos, en Fujimori es un poco improductivo porque no vi bien qué pasó, porque como te digo, él llegó del avión y luego se fue directamente en un helicóptero de la Diroes que nadie lo esperaba, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó, es un poco lo que ocurrió directamente con la extradición de Fujimori. Luego seguramente he entrevistado a algunas personas, he requerido opiniones de algunas personas sobre el proceso de extradición, pero más o menos ese es el resumen, cómo me involucré en el caso de Fujimori y su extradición.
Entiendo. ¿Y quiénes le ayudaron en Chile? ¿Quiénes fueron sus contactos? En Chile, eso, bueno, como te digo, tuvimos la suerte porque en la República tiene como un medio amigo a La Tercera de Chile, que es como que el segundo diario más importante de Chile, porque el primero es el Mercurio, que el Mercurio sería como el Comercio, ¿no? Entonces, como teníamos esa amistad con La Tercera y además teníamos al editor de fotografía, que era Roberto Guerrero, que había trabajado en La Tercera además, entonces tuvimos muchas facilidades en La Tercera. De hecho, todas las notas que hicimos, las hicimos no en un hotel, no en una casa, sino en La Tercera, en la redacción de La Tercera. No nos dieron acceso así a la gran redacción, porque la redacción de la Tercera es enorme, muy grande, más grande de lo que he visto acá. Sino lo hicimos en la sección fotografía, que era un poquito más amigable porque estaban todos los amigos de Roberto, pero teníamos un espacio y una computadora y todo. Y ¿quién nos ayudó? Pues nos ayudó un poco el equipo de La Tercera, sobre todo La Tercera tiene un suplemento dominical que se llama Reportajes. Me causó gracia porque a Reportajes, al equipo de 8 reporteros que tenían, más un editor, le pidieron exactamente lo mismo que a mí, solamente que eran 8 personas frente a una, ¿no? Entonces le pidieron financiamiento, los personajes que ayudan a Fujimori, fotografías, todo lo que se pudiera. Y estas personas tuvieron que hacer eso más o menos en unos 6 días. No consiguieron todo, pero hicieron un gran despliegue sobre Fujimori. Muchos de ellos me ayudaron, me dieron algunos datos. Y luego, claro, contactamos a algunos políticos. Tuvimos que ir pues, a fuente directa, ¿no? A Gendarmería, al Palacio de Justicia de Chile, que es un poco más chico que el nuestro. Caminar mucho, a veces infructuosamente, ¿no? Alguna vez me dijeron, anda a Las Condes, que es un barrio bastante de gente, digamos, residencial, un barrio de negocios, ¿no? Lo que sería San Isidro, pero mucho más grande, donde supuestamente él iba a llegar. Pero fuimos y la gente que tiene plata nunca jamás da la cara, ¿no? O sea, a lo mucho habremos hablado pues, con un encargado de algún hotel o de algún edificio. Pero era porque no conocíamos Santiago. Creo que ni el mismo Roberto recordaba que Santiago fuera tan complicado, ¿no? Pero digamos, más nos ayudaron los reporteros. Roberto consiguió que nos alojara el jefe de fotografía de noche de La Tercera, que era muy amigo de él. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero el papá de este amigo de Roberto era una leyenda de la fotografía periodística de Santiago. Era lo que sería más o menos entre nosotros el Chino Domínguez. Era un tipo muy recordado, muy querido por los periodistas y sobre todo por los fotógrafos chilenos. Roberto tenía un grupo de amigos. Este amigo que nos había alojado, más otro amigo que ya se había retirado del periodismo y que ahora era maestro en una universidad de periodismo. No recuerdo cómo se llama la universidad, pero era maestro. Y era precisamente maestro de fotografía. Y le iba muy bien, porque la universidad era privada y era carísima, entonces el hombre estaba ganando muy bien. Y de pronto, cuando supo que Roberto estaba en Santiago, invitó a Roberto, invitó a Muga, que era el amigo que nos alojaba, que era profesor, nos llevó a una parte de su casa en la que había una colección de cámaras fotográficas antiguas. Y de pronto estamos caminando y nos decía, mira, esta es así, esta así, se usó en tal año, esta se usó. No, que yo la compré y no sé cuánto, y hubo una cosa, y me dijeron, bueno, al final quedaron muy bien, ¿ya? Pero fue una cosa, era como un hecho histórico, ¿ya? Como que de pronto el coleccionista más importante de cámaras y de temas así periodísticos nos estaba mostrando la joya, que era la cámara del Chino Domínguez chileno, y llega el hijo a reclamarle, oye, ¿por qué la tienes tú? No, que es mía, que no sé cuánto. Y bueno, al final quedaron bien porque estaban con unos piscos adentro. Pero fue un momento bien interesante. A mí me pareció que estaba viendo alguna cosa muy chilena, muy periodística, que me dejó un recuerdo muy bacán. O sea, y luego, claro, todos eran grandes patas. Pero con Muga todavía hablé luego de venir a Lima, me parecía un tipo interesante. Supongo que entonces la gente se sorprendía un poco, no sé quién es, soy periodista peruano, estoy por el caso Fujimori, cuidado, tranquilos, los vamos a atender. Entonces era un poco eso, ¿no? Porque pensaban que veníamos a hacer problemas, pero no veníamos a hacer problemas, simplemente que, mira qué curioso, ¿no? O sea, nos crían, nos educan con la idea de que los chilenos son enemigos y probablemente a los chilenos les educan de la misma manera, ¿no? O sea, no, pero no tuvimos ningún problema, ¿no? Con los chilenos.
El problema no es el problema del Fujimori, no en los chilenos, ¿no? O sea, todo fue bastante bien. Creo que en Chile nos fue bastante bien. ¿Sí? Por eso, no sé qué otra cosa. Claro, ¿y por qué cree que se demoró tanto la extradición? Fue alrededor de 2 años que se demoró el proceso. Es que esos procesos son largos, ¿no? Como te digo, son procesos en los que interviene no solamente un juez, sino intervienen también temas diplomáticos en los que están involucradas las cancillerías de cada país. O sea, ¿por qué, por ejemplo, no pueden extraditar a Alejandro Toledo? Si todo el mundo sabe dónde está Alejandro Toledo, Claro. o sea, no es muy difícil. O sea, ¿por qué no un guardia norteamericano lo chapa el cuello, lo mete en un auto, lo lleva al aeropuerto y lo trae para acá? Es que no es sencillo, no es tan sencillo como simplemente decir lo hago ahorita y ya, sino que hay todo un procedimiento legal engorroso que hace que las cosas sean así. O sea, por ejemplo, si Alan García escapa, y encima ha sido un calor horroroso en Santiago en esa época, entonces, en Polo, ¿no? Entonces, de pronto, probablemente hubiera ido así, ¿ya? O sea, entonces de pronto entraba una oficina pública, una oficina... ¿Cómo se sintió trabajar con un fotógrafo chileno? Porque es algo Era también que hay que gracioso, recalcar. era gracioso porque Roberto era un gran amigo, falleció el año pasado, era un amigo. Roberto se cuidaba mucho en Lima de hablar como chileno. No sé, hablaba como chileno, pero mucho menos, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Lo podías entender. Cuando estuve en Santiago fue muy gracioso porque los chilenos tienen una manera de hablar muy rápida y con muchísima jerga, ¿no? Vamos a la pega, ¿no? O sea, una cosa así, que no tienes que entenderlo, ¿no? Y de pronto Roberto comenzó a hablar como un chileno. Y entonces yo le decía, pero me estás hablando a mí y yo soy peruano, entonces no te entiendo. Le decía, háblame más lento. Entonces teníamos ese rollo porque de pronto en menos de 18 horas la manera de hablar de Roberto había cambiado. Entonces, su equipo solamente fue un camarógrafo y usted. Un fotógrafo y yo, sí. Listo. ¿Y el pueblo cómo reaccionó a la extradición? Lo que usted me está hablando es del 2005, ¿cierto? Porque hizo una nota sobre el 2005 y otra ya en el 2007 cuando lo extraditaron. Y entre ambos momentos, notas más cortas, ¿no? Sobre pidiendo opiniones. Claro, notas pequeñas. Hubo, ¿cómo reaccionó la población? Fue en el gobierno del gobierno de Alan García, ¿cierto? La extradición se consigue con la llegada, sí. O sea, cuando Fujimori llega a Santiago es el gobierno de Toledo. Cuando ya es extraditado es el gobierno de El García. gobierno de Alan García. ¿Cómo reaccionó la gente? Y es un problema, ¿no? Porque, o sea, es como ahora, ¿sabes? O sea, hay muchísima gente que está convencida, yo mismo estoy convencido de que Fujimori es un corrupto, Fujimori es un cobarde, Fujimori tiene responsabilidad en temas de derechos humanos, pero así como ese convencimiento que tengo yo, hay mucha gente que también le agradece a Fujimori que hubiera sido pues, el primer presidente que llegó a pueblos súper lejanos, gente que considera que consiguió la paz con Ecuador, gente que piensa que saneó la economía, o gente que piensa pues, que derrotó a Sendero Luminoso. Y yo no puedo, o sea, puedo cuestionar a políticos que crean eso, ¿no? A personajes públicos que crean eso. No puedo cuestionar a la gente. O sea, la gente puede creer lo que le dé la gana, sinceramente, ¿no? O sea, tampoco soy exigente. O sea, si una señora que me vende en el periódico, que los vende en el kiosco, no sé, un dulce, Pucho, Puerto Maldonado, Cusco, la radio, siempre es bueno, siempre ayuda para estar enterado más o menos de lo que está pasando. Y luego, bueno, siempre revisar un poco, lo poco que se puede mientras haces un viaje, porque a veces el viaje es de improviso. De repente no puedes revisar mucho de cómo es el país o la provincia en la que te vas a ir, pero en la medida de lo posible de mi información. Pero mira que es interesante lo que me estás diciendo. Yo creo sinceramente que eso es un error, andar en grupos, porque al final no sirve de nada que compartas la información con los demás. Periodistas que viajan a otro país. Qué complicado. Bueno, primero, si bien es cierto que cuando viajas hay o sea, ten en cuenta contra quién compites primero, ¿no? O sea, contra quién compites contra el enviado especial de ese medio, ¿no? O sea,
si esa persona que ha llegado junto a ti para buscar la misma información tiene alguna cosa distinta y tú no la tienes, sí, preocúpate. Y por eso mismo, lo que sí recomiendo cuando están en un lugar, o están fuera del país, o están fuera de Lima, es no hacer grupos. O sea, nosotros no somos gregarios, o sea, no tenemos por qué ir en grupos de 4, periodistas de 4, de distintos medios. Oye, ¿sabes qué? No entiendo eso. Es como preguntar cuando los periodistas tienen una entrevista, digamos a la tarde, o Milagros Leiva dice, ¿no? Acá un ratito tengo una entrevista, ¿no? Preguntas, por favor, chicos, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, se supone que una entrevista es una especie de debate. Si la gente te va a mandar algunas respuestas, probablemente el personaje que tú vas a entrevistar o la gente que trabaja con ese personaje va a decir, mira, le han dado todas estas preguntas a esta señorita. Entonces ya sé cómo responder, porque sabe lo que va a venir. Es lo mismo, o sea, no entiendo cómo los periodistas andan en grupo, no lo entiendo. O sea, no. Se supone que no puedes competir con alguien que está a 2 metros tuyo. Te puedes quedar si quieres por una cuestión de amabilidad, de cordialidad, porque no son tus enemigos, son tus amigos, pero si estás compitiendo, puedes quedar a almorzar. Pero no tienes que hacer las conferencias, no tienes que hacer las comisiones al lado de ellos. Entonces diría que el periodismo es una carrera solitaria. No, no es eso, no. O sea, lo que digo es que siempre tiene que haber una competencia entre medios, siempre. O sea, si yo fuera... Mi sección es un poco más relajada porque esto cubrimos inactuales, pero si yo cubriera día a día, le exigiría a mis reporteros que traigan cosas nuevas y cosas distintas de lo que traen nosotros. Pero, ¿qué pasa si es que digamos, te he mandado a alguien a Puerto Maldonado y este hombre viaja con alguien de Perú 21 y de Correo? Y los tres caminan juntos. Entonces probablemente van a tener lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué mandaste una persona para allá? Entonces lo que digo, no digo que sea solitario, porque al final estás yendo siempre acompañado. Siempre tienes el hombre que hace imágenes, el fotógrafo. Y él es más bien tu apoyo, ¿no? O sea, quieres un amigo, extrañas estar acompañado. Ya, por eso tienes el gráfico. ¿No? Pero no se trata de ser solitario, ¿no? Se trata de que debe haber una competencia. En Chile, bueno, eso que te digo, de que los chilenos pues nos pensaban que nosotros éramos belicosos. A mí me sorprendió de Chile, a mí me dejó sorprendidísimo el tráfico de Santiago, o sea,